65 o 67. Yo era muy niña. Yo nací en el 63. Estábamos en el rancho de mi abuelita. Pertenece a... Se llama La Morita. Bueno, se llamaba La Morita, no sé ahorita. Estaba ahí ubicado en el municipio de China, Nuevo León, antes de llegar a China. Entonces ahí no sé si estábamos de vacaciones o si ahí vivíamos, porque que yo recuerde, me platicó mi mamá que cuando ellos se cambiaron de ahí se vinieron a la ciudad de Guadalupe y ella todavía no me encargaba a mí, todavía no estaba embarazada de mí. Total, ahí en ese tipo de ranchos se hace un jacal grande con las camas y la sala. Y se atraviesa todo el solar, todo el patio, y está otro jacal donde es la cocina. Y junto a ese jacal de la cocina estaba otro que daba para la calle, que ahí tenía un tendajito mi abuelita. Y detrás de la cocina tenía el corral de las vacas. Y pues caminando un buen tramo, bastantito por cierto, estaba ahí lo que era la presa, donde tomaban agua y donde les daban de tomar a los animales. En esa época, la hermana más chica de mi papá todavía no se casaba. Y pues yo no sabía, supe hasta ya después de que ella se había ido con su novio, tenía 12 años y se la quitaron. Entonces, como al muchacho se la quitaron, fue y le hizo un trabajo de brujería. Y mi tía se volvió loca. Se trastornaba. Yo recuerdo que venía yo caminando del jacal de las camas, que iba a la cocina y que estaba ya cayendo la noche. Entonces volteó hacia arriba, me llamó la atención algo arriba y que veo un bulto negro colgado, no sé de dónde se sostenía, no había árboles ahí, era el solar del patio. Entonces que yo volteaba hacia el jacal de las camas para regresarme porque yo me asusté. Estaba yo muy chiquita. Entonces veo el jacal de las camas todo iluminado de rojo y ya no había camas y ya no había sala. Era un altar, estaba como 4 escalones o 5 escalones, porque me acuerdo que eran en un escalón 2 cirios grandes, grandes, como de 1 metro de estatura más o menos, gruesos, así como de como del tamaño del escalón, de gruesos los cirios. Entonces eran los cirios negros y rojos, unos negros y otros rojos. Y luego un perro Doberman en el siguiente escalón, que estaba más ancho. Y los perros Doberman estaban con el hocico babeando, enseñando los dientes, sus ojos rojos, intensamente rojos y brillantes. Al mismo tiempo que mi tía salía corriendo, gritando de la cocina, y yo me quedé petrificada ahí en medio del solar. Entonces veía que mi tía salía corriendo y se metía entre el monte, entre las espinas, entre las nopaleras, los mezquites, los huizaches, todos los chaparros que había ahí, porque enfrente del rancho no había nada. Era un terreno grande, baldío, pero lleno de maleza, de matorrales. Y mis tíos corrían detrás de ella y corrían y la traían desmayada, mi tía, toda rasguñada, toda lastimada, de donde ella pisaba las espinas y pisaba piedras y se metía entre los arbustos y la arañaba en los nopales y todo. Entonces mi tía se la llevaban desmayada a la cocina y yo me asomaba a la cocina y muy asustada yo veía que mi tía estaba desmayada en una silla, que le ponían alcohol, que le ponían cebolla partida a la mitad para que lo oliera,
para que ella volviera en sí. Y mi tía cuando volvía en sí gritaba bien feo como un animal. Entonces, después de mucho tiempo, a mi tía le quitaron esa enfermedad. Y pasaron muchos años y yo ya no supe nada de ella. Después, cuando yo tenía alrededor de 28 años, yo veo a mi tía después de muchos años. La veo a mi tía y le pregunto, tía, dígame si es verdad lo que yo sueño tanto, porque yo era un sueño que tenía muy, muy frecuentemente. Y le contaba yo a mi tía el sueño y me decía, mi hija, pero ¿cómo es posible que tú hayas visto eso? Nadie me creía a mí que yo veía eso y que yo veía ese bulto también y esos perros que me asustaban tanto y tantas cosas que veía cuando andaba corriendo entre el monte. Yo me iba corriendo espantada de todo eso. Y le dije, sí tía, yo los veía, pero como estaba muy niña, yo no sabía si era un sueño o era realidad. Mi tía me confirma que era cierto. Entonces me cuenta la historia. Me dice que el novio de ella era un muchacho de veintitantos años, 25, 26 años, y ella tenía 12 años. Y se fue con él, y mis abuelos se la quitaron, y él de coraje le mandó a hacer un trabajo para que se volviera loca, porque dijo, si no es mía, no va a ser de nadie. Entonces dice que la llevaron con un curandero a ella, y que el señor le dijo, llévatela, y me traes unas gallinas, y en la noche me la traes, unas gallinas negras. Quiero que me traigas 2 gallinas negras. Y que a ella la barrió el curandero con las gallinas negras, pero cuando la estaba barriendo, que el señor casi se desmayaba, cada rato sentía que se desmayaba, que no podía. Entonces ya se van ellos, cuando ya la curaron, se van mis abuelos con ella. Y mis abuelos se la llevaron y ella se compuso un poco y luego la volvió a barrer otra vez. Fueron 3 veces las que la barrió. Al terminar de barrerla a ella, el curandero ya no podía. Se sentía muy mal. Entonces recuerdo que me platicó que el siguiente día fueron a llevarle el pago de su trabajo al señor y lo encontraron muerto, todo arañado, todo como que había luchado mucho con algo o alguien y que el señor estaba muerto. Entonces el señor ya les había dicho que la persona que le había hecho ese trabajo se le iba a regresar lo que le había hecho a mi tía. Y mi tía ya no supo nada de ese señor, si vivía o si no vivía. Yo le preguntaba, tía, ¿qué supo de él? Dijo, nada, yo ya no supe nunca nada de él. Pasado un tiempo, se cambia ahí frente a mi casa una muchacha muy guapa, muy bonita, ella muy sencilla, cristiana. Y el señor que su esposo de ella era primo lejano de nosotros. Y tenían una niña. Entonces un día ella platicando me dice, oiga, ¿y si sabe que nosotros íbamos a emparentar? Y le dije, ¿cómo? Dijo, sí, mi tío, el hermano de mi papá, anduvo con su tía Ercilia, la más chiquita de sus tías. Pero ella lo trastornó, le hizo un trabajo y lo volvió loco. Y le dije yo, ¿cómo? Dice, sí, él está internado en un psiquiátrico. Él no ha estado bueno toda la vida. Ha estado loco desde que él se la robó a ella y sus papás se la quitaron. Y empiezo a platicar con ella de la verdadera situación que pasó, ¿verdad? Le dije, mira, sucede que tu tío le hizo el trabajo a mi tía y la trastornó a ella primero. Y luego la curó un curandero, que el curandero por cierto se murió por hacer ese trabajo. Como que lo mandó a hacer con un brujo muy fuerte. Y cuando él le quitó, ya le hizo la última barrida a mi tía,
Al siguiente día amaneció muerto. Y él nos dijo que él le dijo a mis abuelos, no a mí porque yo estaba chiquilla, yo ni en cuenta con eso en ese momento, yo no estaba presente. Le dijo a mis abuelos que se le iba a regresar la maldad que había hecho a quien se la hizo. Y para mala suerte, pues le tocó a tu tío recibir todo el daño que él quiso hacer. Y dijo, mire bien, dice la Biblia que el daño que hagas se te será regresado al 100% o 70 veces 7. Y le digo, así es, mija, por eso hay que cuidar más lo que hacemos y lo que damos que lo que recibimos.